¿Qué tal amigos? Buen día, mi nombre es Luis Fernando Salgado Sánchez. Soy licenciado en nutrición y entrenador personal certificado. A continuación les voy a mostrar un mapa conceptual donde explicamos de qué manera se forma el cuerpo humano y cómo trabaja. Así nosotros de esta manera podemos ver cómo tratar a nuestro paciente y darle un seguimiento activo. Bien, vamos a dar inicio en este increíble tema de bioquímica molecular. Lo que vamos a ver a continuación es de suma importancia. Cuando uno como nutriólogo trata a un paciente y todo lo que hay detrás de un plan de alimentación o plan de entrenamiento. Las herramientas de trabajo que necesitamos es el ABCDP, así es, también la P. La parte antropométrica, bioquímica, clínica, dietética y la P es de la parte psicológica. La parte antropométrica que nos habla de medir la composición corporal, el IMC, que es peso entre talla al cuadrado, y el resultado es una estimación de cómo se encuentra el estado nutricio, clasificándolo desde desnutrición hasta obesidad. El índice cintura-cadera, que es el perímetro de cintura entre el perímetro de cadera, y el resultado, si es mayor a 0.95 en hombres y mayor a 0.86 en mujeres, se asocia a enfermedades cardiovasculares, y su distribución de la grasa puede ser androide, es decir, predomina más en abdomen, o ginecoide, que predomina en caderas y glúteos. También nos habla del porcentaje de grasa estimado, gracias a los pliegues cutáneos donde la normalidad es de 18 a 25% en hombres y de 25 a 31% en mujeres. Teniendo la composición corporal podemos calcular el somatotipo, que estima la forma corporal y su composición, clasificándolo en endomorfo, donde predomina más la masa grasa, el mesomorfo, que predomina más la masa muscular, y el ectomorfo, que predomina más la linealidad. La parte bioquímica, una biometría hemática, un perfil de lípidos, una química sanguínea de 35 elementos, un examen general de orina. La clínica, es decir, todos los antecedentes de enfermedades en la familia. La parte dietética, es decir, hábitos alimenticios, los frecuencia, así como sus tiempos. Y por último tenemos la parte psicológica, donde interviene la parte consciente, preconsciente e inconsciente, que nos arroja la personalidad que hace la diferencia entre una persona y otra, lo que nos distingue y constituye, y puede haber tres tipos de personalidades, las tipo A, B y C. Las personalidades tipo A son aquellas que son esquizoides y paranoides, son aisladas, son menos expresivas y con ideas extrañas. Las tipo B, limítrofes, narcisistas, histriónicos, antisociales, dependientes, y las tipo C son de evitación y obsesivas compulsivas. El cerebro es tan astuto que cuando nos encontramos en una situación de estrés o en un tipo de conflicto que causa ansiedad, se trata de aliviar transfiriendo el conflicto de la parte consciente al inconsciente, desarrollando un mecanismo de defensa que pueden ser negación, sublimación, regresión, proyección, desplazamiento, de humor, de racionalización, de idealización o bien de formación reactiva. Con la ayuda de estas herramientas podemos llegar a un diagnóstico y ver la disponibilidad de nuestro paciente, ya sea a corto, mediano o largo plazo, y al final poder realizar la atención adecuada o programa de acción como lo es un plan nutrimental, emocional o de entrenamiento. Recordemos que el cerebro se rige por el sistema nervioso central y este cerebro se divide en partes como lo es la parte occipital, la parte frontal, parietal y temporal, así como el hemisferio derecho e izquierdo, donde el hemisferio derecho posee el campo visual y auditivo izquierdo y es la parte de la imaginación, mientras que el hemisferio izquierdo posee el campo visual y auditivo derecho y es la parte del razonamiento. La neurona es la unidad funcional del sistema nervioso y existen neuronas motoras y nerviosas. Consta de tres partes, que es el cuerpo o soma, las dendritas, que son ramificaciones donde se reciben los estímulos o los impulsos nerviosos, y el axón, que es una prolongación cubierta por la vaina de mielina. A través del axón se da el impulso nervioso desde el cuerpo a otros órganos. La neurona tiene dos tipos de transporte: el transporte axonal anterógrado, que envía los neurotransmisores hasta el axón terminal por medio de una proteína que se encuentra en los microtúbulos, llamada quinesina. Los neurotransmisores que se reciclan vienen de regreso hasta el núcleo por medio de la proteína llamada tineína. Este transporte es el axonal retrógrado. Recordemos que todas las células del cuerpo tienen cargas eléctricas y cuando la célula o el paciente se encuentra en reposo sin movimientos,
La célula y su membrana se encuentran en un potencial en reposo, con una carga eléctrica de menos 90 milivoltios, mediada por los canales de fuga sodio y potasio y la bomba sodio y potasio. Cuando un impulso nervioso llega, ocurre un cambio en la polaridad de la membrana, o bien una despolarización de la membrana, conocido como potencial de acción, donde se permite la entrada de iones sodio al interior de la célula sin salida de potasio. Esta despolarización de la membrana permite que el voltaje llegue a los menos 65 milivoltios, cumpliéndose la ley de todo o nada. Cuando llega hasta los más 35 milivoltios, ocurre una repolarización de la célula, o fase de refracción, donde comienza una liberación de los iones potasio y bloqueando los iones sodio, para restablecer las concentraciones de estos y volver a los menos 90 milivoltios. Cuando un potencial de acción llega a las fibras musculares, ocurre la contracción muscular, que les explicaré a continuación. El músculo está cubierto por el fascículo. Dentro de este encontramos las fibras musculares. En estas hallamos a la miofibrilla, donde se localiza entre dos discosetas el sarcómero, que es la unidad funcional del músculo. En el sarcómero podemos observar los filamentos de miosina, de actina, donde en este último se encuentra la troponina T, que es afina a la tropomiosina, la troponina I, que es afina a la actina, y la troponina C, que es afina al calcio, responsables de la contracción muscular. Se secreta una gran cantidad de acetilcolina, que es un neurotransmisor proveniente del transporte axonal anterógrado. Esta acetilcolina llega a sus receptores ocasionando una apertura de sus canales y permitiendo el paso de sodio a la fibra muscular. Una vez despolarizada la membrana muscular, un estímulo llega al retículo endoplasmático que libera grandes cantidades de calcio. Las cabezas de la miosina escinden el ATP formando ADP, extendiéndose hasta los filamentos de actina. Es cuando el calcio liberado se une a la troponina C, dejando descubiertos los puntos activos del filamento de actina para la unión de las cabezas de miosina, provocando entonces la contracción muscular. Cuando la cabeza de miosina se separa de los filamentos de actina, una nueva molécula de ATP se escinde para comenzar de nuevo el ciclo. Este ATP proviene de los siguientes procesos: la glucólisis, que es la descomposición de la molécula de glucosa que se metaboliza para dar lugar a ATP, NADH y piruvato, siendo un proceso de producción de energía, dándose en el citoplasma de todas las células. Una vez que la glucosa llega al citoplasma, se convierte en glucosa 6-fosfato, gracias a la enzima hexoquinasa y el magnesio como cofactor, y esta ya no puede salir de la célula. Luego esta se transforma a fructosa 6-fosfato por medio de la fosfoglucasa isomerasa. Después pasa a ser fructosa 1,6-bifosfato y esta molécula se convierte en gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Pero como el gliceraldehído 3-fosfato es el único que puede continuar con el proceso de la glucólisis, la dihidroxiacetona se convierte a esta molécula para poder continuar con el ciclo. Por lo tanto, se generan dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces el proceso siguiente ocurre dos veces, dando como resultado 2 NADH, 2 ATP y 2 piruvatos. En condiciones aerobias, el piruvato se sigue oxidando por la enzima piruvato deshidrogenasa y entrará en el ciclo de Krebs. Esta oxidación del piruvato produce 2 NADH. Una vez oxidado, se transforma en acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A junto con el oxalacetato forman el cisaconitato, y después de varias reacciones enzimáticas y químicas da como resultado un GTP, un FADH2 y 3 NADH, pero de una molécula de glucosa tenemos el ciclo dos veces. Por lo tanto, al final se obtienen 2 GTP, 2 FADH y 6 NADH. El producto final de la glucólisis, la oxidación del piruvato y el ciclo de Krebs son 10 NADH, 2 FADH, 2 GTP y 2 ATP. El NADH y el FADH2 pasaron a la cadena de transporte de electrones para transformarse en ATP. El NADH es llamado también nicotinamida adenin dinucleótido, mientras que el FADH2 es llamado flavin adenin dinucleótido. La respiración celular es un proceso que usa la célula para producir energía en forma de ATP por medio de los nutrientes que son metabolizados. En este necesitamos los 10 NADH y los 2 FADH2 para ser transformados en ATP. Este proceso se lleva a cabo en la membrana interna mitocondrial, donde los NADH y FADH ceden los electrones. Al paso de estos electrones a través de unos complejos ubicados en la membrana interna, producen moléculas de hidrógeno.
hasta el espacio intermembranoso mitocondrial. Una vez depositados los protones en el espacio intermembranoso, pasarán por el complejo ATP sintasa hacia la matriz mitocondrial, produciendo ATP. Por lo tanto, por cada NADH se forman de 2.5 a 3 ATP y por cada FADH2 se forma de 1.5 a 2 ATP. Este tipo de procesos son muy importantes cuando hablamos de los sistemas energéticos, donde interviene en primera instancia el sistema de la fosfocreatina, donde su sustrato es la fosfocreatina, y esta se produce de la siguiente manera. La arginina se une con la glicina para formar ácido guanidina acético, viaja hasta el hígado y por medio de la S-adenosilmetionina y la S-adenosilo-homocisteína forman la creatina, que junto con la creatinfosfoquinasa forman la fosfocreatina, que sirve para movimientos que impliquen un gran esfuerzo. Posterior a este entra la glucólisis anaeróbica a los 30 minutos del ejercicio, donde su sustrato es el glucógeno, el ácido láctico y la glucosa. La glucosa por medio de la fermentación se transforma a lactato en el músculo, que viaja por la sangre hasta el hígado y gracias a la gluconeogénesis se forma glucosa, que va de nuevo al músculo para volver a formar lactato, donde los músculos aerobios se alimentan de este. A los 60 minutos entra el siguiente sistema, que es la glucólisis aeróbica, donde su sustrato es el glucógeno y aminoácidos, llevándose a cabo la respiración celular que se explicó hace unos momentos. Y por último, a los 90 minutos tenemos la beta-oxidación, donde sus sustratos son los ácidos grasos. Este proceso se da en la mitocondria, ya que el ácido graso o bien el grupo acil se le agrega un coenzima A gracias a la L-carnitina palmitoiltransferasa 1, formando acetilcoenzima A. Posterior a esto, la L-carnitina en el espacio intermembranoso quita el grupo acil y la L-carnitina palmitoiltransferasa 2 le vuelve a agregar otro grupo coenzima A y se vuelve a formar acetilcoenzima A, que pasa a la matriz mitocondrial y este puede continuar con su proceso en el ciclo de Krebs. Todo esto se da gracias a las catecolaminas. Es un proceso bastante interesante y comienza en la médula adrenal de la glándula suprarrenal, específicamente en las células cromafines. Se necesita del aminoácido fenilalanina que viaja al hígado después de su consumo y se transforma a tirosina por la enzima fenilalanina hidroxilasa y el cofactor tetrahidrobiopterina. Después esta tirosina se dirige a las células cromafines y se transforma en dopa por la tirosina hidroxilasa y el cofactor tetrahidrobiopterina. Luego pasa a dopamina por la dopa descarboxilasa y el cofactor piridoxalfosfato. Esta pasa a noradrenalina por la dopamina hidroxilasa y la vitamina C, para que al final se convierta en adrenalina por la fenil-etanolamina N-metiltransferasa y de cofactor el S-adenosilmetionina. Estas catecolaminas, para ser secretadas, deben llegar a un impulso nervioso, así como el potencial de membrana para que entre el calcio a la célula y las vesículas de catecolaminas se dirijan hacia la membrana y se liberen, donde su primera función es autócrina, es decir, que se comunican entre ellas mismas para seguir la producción de estas. Si esta adrenalina se dirige a algunos de los receptores adrenérgicos, ejemplo alfa-1 acoplado a la proteína GQ, va a activar la fosfolipasa, que se encuentra en músculo liso y aumenta los niveles de inositol fosfato 4, que abre canales de calcio hacia la miosina y producir la vasoconstricción. Pero si se sienta en el receptor alfa-2 acoplado a la proteína GI, se inhibe la adenilato ciclasa. Pero si esta adrenalina se sienta sobre receptores beta-1, beta-2 o beta-3, donde todos se acoplan con proteínas GS, se activa el adenilato ciclasa, que con el cofactor de magnesio toma el ATP y lo transforma a AMP cíclico, y este se une con la proteína quinasa que pone a trabajar a todo el cuerpo, haciendo la glucólisis, la lipólisis, el ciclo de Krebs, la respiración celular. Ya que hablamos de dónde se producen estas catecolaminas, no está de más describir la glándula suprarrenal o adrenal, que se divide en corteza adrenal y médula adrenal, que secreta las catecol. Y la corteza se divide en tres capas, que son la capa glomerular, la capa fascicular y la capa reticular, que secretan aldosterona, que es un mineral corticoide, cortisol, un glucocorticoide, y andrógenos respectivamente. Cuando hay una elevación del cortisol secretado por la capa fascicular, ya sea por estrés, por algún tipo de depresión o tristeza, ocurren distintos problemas. Y si se tiene en cuenta que los linfocitos T actúan con nuestro sistema humoral, pues bajan las defensas y hay probabilidad de una enfermedad. Se aumenta la presión arterial, se disminuyen hormonas tiroideas
gonadotrópicas, hormona de crecimiento. Hay mayor proliferación de tejido adiposo por la acción que ejerce el cuerpo de llevar a reserva lo que consumes, y una atrofia del tejido linfoide, también conocido como celulitis, que es un acúmulo de grasa con un déficit en la circulación de la linfa, que pasa en 4 fases, que es la fase ectasia circulatoria, la segunda ectasia exudativa, proliferación fibrótica y fibrosis cicatrizal. Si recordamos, la tercera capa de la corteza adrenal es la reticular, y esta secreta andrógenos, los cuales son testosterona, progesterona y estrógenos. Y estas hormonas esteroideas están hechas a base de colesterol. Este colesterol hace una conversión a pregnenolona y posteriormente a testosterona, progesterona o estrógenos. Cuando la testosterona, que predomina más en el hombre, viaja por la sangre y toca a la aromatasa, que se encuentra en la grasa y en las mamas, la puede convertir en estrógeno, que puede provocar ginecomastia. Y si la toca la 5-alfa-reductasa, que se encuentra en la próstata, en la piel y el cuero cabelludo, se convierte en dihidrotestosterona, que puede provocar acné, pérdida de cabello e inflamación de la próstata. Y los estrógenos se encargan de darle la diferenciación a la mujer, crecimiento de mamas, cambio en genitales, acúmulo de grasa, y la progesterona es aquella hormona que prepara a la mujer para el embarazo. La testo que se produce en la mujer se convierte en estrógeno gracias a la aromatasa. Estas hormonas esteroideas son liberadas por una orden que viene de muy arriba, y esta orden la da el hipotálamo, que libera hormonas y en realidad se encarga de muchas cosas de gran importancia. Las hormonas son sustancias químicas que ejercen efectos fisiológicos sobre un órgano, y la comunicación entre ellas puede ser autócrina o parácrino, que actúa sobre células vecinas o regionales. Si la hormona se comunica de glándula a neurona, es neuroendocrino. Si es de glándula a glándula, es endocrino. Cuando el hipotálamo da la orden de liberación de hormonas, estas se dirigen hacia la adenohipófisis, que libera según la orden. Por ejemplo, el hipotálamo secreta la hormona liberadora de hormona estimulante de tiroides, que ésta se va a adenohipófisis y se libera la hormona estimulante de tiroides, que libera la triiodotironina, o bien la T3, y la tiroxina, también conocida como T4, que necesitan de tirosina y la tiroglobulina para su posterior iodinización y convertirse en T3 y T4, que ayudan al metabolismo basal. Otras hormonas de la adenohipófisis son la hormona adrenocorticotropa, para la estimulación de la zona fascicular y adrenal, la hormona somatotropina, que ayuda al crecimiento, la hormona folículo estimulante, que en hombres se dirige a las células de Sertoli para producir espermas, la hormona luteinizante, que se va hacia las células de Leydig para producir testosterona, y en mujeres ambas ayudan a la producción de estrógenos y progesterona. Y tenemos también a la prolactina, que estimula la producción de leche. La somatostatina es una hormona que se libera del páncreas y es aquella que inhibe a la hormona del crecimiento. El páncreas se divide en páncreas exócrino, que contiene a los acinos pancreáticos, que liberan bicarbonato y enzimas pancreáticas, mientras que la otra parte es el páncreas endocrino, que posee los islotes de Langerhans, y este contiene células alfa, beta y delta, donde se secretan glucagón, insulina y somatostatina respectivamente. La producción de insulina comienza en el retículo endoplasmático rugoso, comenzando como una cadena polipeptídica conocida como preproinsulina. Pasa a ser proinsulina unida por puentes disulfuro, y este viaja hacia el aparato de Golgi, donde las enzimas carboxipeptidasa E y la convertasa preproteína la cortan, dejando a una insulina madura, que puede ser liberada y unirse a la glucosa en sangre para su posterior metabolismo. Existen transportadores de glucosa que son GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4 y GLUT5, donde los GLUT4 son los únicos dependientes de insulina y se encuentran en músculo, adipocitos y hepatocitos. Por último tenemos las fases gástricas. Cuando el estómago no ha recibido ningún alimento y se encuentra sin alguna distensión, se secreta la grelina, que le dice al cerebro que debemos comer. Posterior a esto, una vez consumido el alimento y exista una distensión, así como una modificación del pH, se estimulan las células G, que liberan gastrina, que estimula la liberación de leptina, que ésta llega a los 20 o 30 minutos para avisar que debemos parar de comer. Esta gastrina también viaja hacia las células enterocromafines, que secretan serotonina, que viaja a las células parietales para estimular la secreción de ácido clorhídrico, que también va a estimular a las células principales para liberar pepsinógeno, que cuando se une con el ácido clorhídrico van a formar pepsina para la degradación de proteínas.
Una vez que el alimento pasa por el píloro, estimula a las células S, que liberan secretina, y esta se dirige hacia los ácidos pancreáticos para secretar bicarbonato para que el ácido clorhídrico no queme, y enzimas pancreáticas como lo es la lipasa para la degradación de lípidos, la proteasa para la degradación de proteínas y la amilasa para la degradación de hidratos de carbono. Todo esto está detrás de un plan alimenticio personalizado. Entender la parte psicológica, anatómica y fisiológica de nuestro paciente nos va a permitir llevar a cabo un programa de acción y tratamiento adecuado. Bueno, esto ha sido todo lo que hemos visto hoy. Espero les guste. Conocer esta parte anatómica, fisiológica y psicológica nos va a permitir llevar a cabo un diagnóstico y un tratamiento oportuno para nuestros pacientes. Espero les haya gustado mi explicación. No olviden darle like y compartir con sus conocidos.